Bien, mis queridos, es el momento de el mejor contador de historias. Y vamos a estudiar la mejor o una de las mejores historias que él cuenta. En esta historia que vamos a estudiar, increíblemente, el mejor contador de historias divide el mundo en dos partes. Forma dos equipos. Lo divide en dos mundos. Y ese mejor contador de historias es nuestro Señor Jesús. Por eso quiero invitarles a que vayamos allí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Y vamos a estudiar a partir del versículo 11. Para los que no tienen allí su Biblia o celular, igual lo vamos a tener aquí en pantalla. Y voy a invitarles a que leamos juntos allí en el Evangelio de Lucas esta preciosa historia que sé que muchos seguramente ya la han estudiado, ya la han leído, la hemos seguramente hasta predicado, compartido con otras personas. Y como siempre, cada vez que les invito al momento de cuando vamos a leer la Biblia, es clave que nosotros podamos imaginar el escenario, que podamos imaginar los personajes. Si la Biblia me nombra un río, me voy a imaginar un río. Si me nombra una montaña, me voy a imaginar la montaña. Si me nombra una persona, me la voy a imaginar flaca, gorda, chiquita, como quieran. Pero imagínensela, dibújela en su mente. Todo lo que el texto nos brinde, lo vamos a recrear en nuestra mente. Esta es la famosa parábola del hijo pródigo. Y me acompañan por favor allí en la lectura. Voy a leerlo en la versión de la PDT. Dice: entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo: Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya hubo gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto. Me encanta la versión de la PDT. Había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a los siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias, maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? Tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero
porque lo recuperó sano y salvo. Y el hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de desobedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo suyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y haces matar para él el mejor ternero, el padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Quiero pedirles que juntos hagamos allí donde estamos una oración. Padre, gracias por este tiempo. Queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu. Que no sea, Señor, la elocuencia de un hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra. Declaramos que nuestros sentidos se despiertan para escuchar atentamente lo que tienes para cada uno de nosotros en este lugar. Dile a Dios: dispongo mi corazón, Señor, para que tú hables a mi vida. Declaro que soy lo que tu palabra dice que soy. Vamos, dígaselo. Declaro que yo soy lo que tu palabra dice que soy y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre de Jesús. Y juntos decimos amén. Mis queridos, esta historia es muy conocida por todos nosotros y la hemos escuchado seguramente en muchos mensajes, muchos predicadores, la hemos leído seguramente en nuestro tiempo devocional. Pero vamos a permitirle al Espíritu Santo que revele cosas nuevas en este momento a través de esta preciosa historia. Lo primero que tenemos que entender es lo que significa la palabra pródigo. Seguramente me han escuchado algunas veces decir que para mí es mal llamada esta historia. Los títulos que aparecen allí en la Biblia no son bíblicos, ni tampoco los números. Fueron colocados allí para ayudarnos a tener un mejor manejo, un mejor estudio de las Escrituras. ¿Por qué es mal llamada la historia del hijo pródigo? Primero, porque no es la historia de un hijo, es la historia de dos hijos y de un padre, de un hijo mayor, de un hijo menor, de un hermano mayor, de un hermano menor. Esta parábola habla de cómo estos dos hermanos estaban distanciados del corazón de su padre. Sé que cuando se predica este mensaje, generalmente el mensaje refiere al hijo menor solamente. Pero hoy vamos a tratar de dar, digamos, en esencia, una explicación de lo que significan los dos hijos. Y seguramente hablaremos un poco más del mayor que del menor. El menor le pide la herencia a su padre y se va con el billete, se va con el dinero que pudo recoger de la venta de la casa, del ganado, qué sé yo, de todo el dinero que pudo recoger, y se va. Lo que queda claro en el corazón del hijo menor es que a él no le interesa el padre, no le interesa lo que hay en el corazón del padre, lo que le interesa es lo que el padre le puede dar. Pero no dice mucho de la intención del corazón del hijo mayor, que es el que se queda en casa. La estrategia del hijo mayor fue esa: quedarse en casa para poder obtener lo que el padre también le podía dar. En la historia nos dábamos cuenta de algo: el hijo mayor se puso mal, se puso de mal genio, se le saltó la piedra, porque después de venir de trabajar, iba llegando cerca de la casa y escuchó la rumba, escuchó la fiesta. Llamó a uno de sus criados y le preguntó: ¿qué está pasando?
¿Y qué le dijo el siervo? Tu hermano ha regresado. Y tu papá hizo una fiesta y mandó matar el mejor becerro. Y llamó a todos los vecinos de la comarca. Y él se puso mal. ¿Por qué se puso mal? ¿Por qué se puso de mal genio? Porque el dinero que se estaba utilizando para la fiesta, ¿de quién era? Era el de él. Porque el padre había repartido la herencia. Él no podía solamente darle la herencia al menor, sino que en el momento de hacerlo tenía que hacerlo para los dos. Así solamente el menor le hubiera solicitado la herencia. Mis queridos, en los tiempos bíblicos, en las costumbres judías, esto no era posible. Esto era un insulto, lo que hizo el hijo menor. Porque literalmente lo que estaba sucediendo allí era que estaban declarando muerto a su padre. Y aquí quiero pedirles que ya nosotros vayamos haciendo un ejercicio por fe. La Biblia tiene la facultad preciosa de hablar de ti y hablar de mí. Cuando nosotros leemos un pasaje, está hablando de cada uno de nosotros. No es una simple historia que estamos leyendo allí y siendo ajenos a ella. La Biblia está hablando de nosotros. Y lo que está haciendo aquí el mejor contador de historias es dividiendo el mundo en dos. Algunos son los hijos menores de esta historia. Y algunos de los que estamos aquí seguramente somos los hijos mayores de esta historia. ¿Cuál eres tú? Porque el mejor contador de historias dividió el mundo en dos. Y seguramente dirás, bajémosle un poquito este. Y seguramente dirás, yo en algún tiempo fui el hijo menor. En algunos actos, en algunos comportamientos soy como el hijo menor. Me interesa solamente lo que el padre me puede dar y lo arrebato. En mis fuerzas, en mi capacidad, en mi experiencia trato de vivir y obtener las cosas buenas para poder ser feliz. Y en otras cosas seguramente dirás, me parezco al hermano mayor. ¿Por qué? Porque ya aprendí a orar, porque ya leo la Biblia, porque ya asisto a una iglesia. Y entonces le reclamo a Dios lo que necesito cuando oro. Exijo a Dios que me tiene que responder, que me tiene que bendecir. ¿Lo podemos notar? Los dos lo hacen de diferente manera, pero en lo que son muy similares es en que no les interesa el corazón del Padre, sino lo que el Padre les puede dar. El menor es un experto graduado en desobediencia. Se leyó el manual de cómo pecar en 7 pasos y no fallar en el intento. Se convirtió en un muy buen pecador. Pero el mayor también es un experto graduado en obediencia. No falla a la reunión de la iglesia. Es el primero que llega. Y seguramente es el que pregunta, bueno, ¿a qué hay que ayudar? ¿En qué hay que colaborar? Cuando llega el momento de las ofrendas es el primero que levanta la mano. Necesita un sobre. Seguramente es de los primeros que se levanta en la casa para orar. Se sabe muchos versículos bíblicos. Es un experto en obedecer. Pero en el fondo sabe que todo depende de su desempeño delante de Dios, de su obediencia, de qué tan bueno es Él y qué tan bueno le parece a los demás. Notan que en el versículo 29 de la historia, Él le dice a su padre, cuando el padre sale a rogarle que entre, porque se llenó de orgullo, el hijo mayor, el que aparentemente era el más espiritual, se llenó de orgullo al ver que le estaban haciendo una fiesta a su hermano menor. El religioso, el moral, se puso mal. ¿Cómo es posible que estén gastando mi herencia en este que se despilfarró la otra parte de la herencia? ¿Y qué le dice al papá? Claro, ya tenemos que ubicar aquí en la historia. ¿Quién es el padre de esta historia? Es Dios. Ahora nos corresponde a nosotros decir de qué lado estamos.
¿Del menor o del mayor? Porque no nos da ninguna otra posibilidad. Ni siquiera el mejor contador de historias nos dice, ok, puedes tener un pie aquí como hermano mayor y un pie como hermano menor. No, frío o caliente, que tú sí seas sí o que tú no seas no. A tibio lo aborrezco peor que al frío. Y le dice al padre, nunca te he desobedecido, jamás. En todo te he obedecido. He cumplido los mandamientos al pie de la letra. Él confiaba en sus propias fuerzas, en su capacidad de obedecer. Esta historia, mis queridos, nos muestra dos caminos. Dos caminos para estar delante de Dios. Dos caminos que resultan ser dos formas o dos estrategias para obtener las cosas de Dios, las bendiciones de Dios. Dos caminos donde claramente lo que se ve aquí es que opera el espíritu de control, tanto en el hijo menor, arrebatando las cosas a su manera, como en el hijo mayor, estando en casa para obtener también lo que quiere. Dos formas en que opera el espíritu de control para evitar finalmente que sea Dios tomando el control de nuestra vida. Son dos formas, mis queridos, para ser nuestros propios salvadores. Dos formas que no tienen nada que ver con el verdadero diseño de Dios. Pero finalmente, como les decía, todo va a depender de sus fuerzas, de su desempeño delante de Dios, alejado completamente de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios. Y antes de que lleguemos al punto al que quiero llegar, porque sé que la mayoría conoce la historia, es el momento en que él se enoja, el mayor. ¿Por qué se enoja? Ya sabemos, se estaba gastando parte de su herencia. Pero ¿saben cuál es la raíz de su enojo? La raíz de su enojo es que él se cree mejor que su hermano. ¿Por qué ora? Porque lee la Biblia, porque asiste a una iglesia. Él se cree mejor que el que no asiste. Y eso le da a él derecho de ponerse de mal genio. ¿Les hace sentido, mis queridos, cuando tú como esposo te pones enojón con tu esposa? ¿Por qué? Porque te crees mejor. El mejor contador de historias nos está aclarando aquí cómo está dividido el mundo. Solamente hay dos posibilidades. Y este que se pone de mal genio, que se cree mejor, que se cree más bueno, es precisamente quien después resulta haciendo uso del juicio, de la crítica, del señalamiento, de la condenación. Mis queridos, lo impactante de esta historia es que quien aparenta ser el más espiritual resulta siendo uno de los instrumentos más efectivos en las manos del enemigo para acusar al otro, para traer juicio y condenación. La palabra o el nombre Satanás, Hasatán, quiere decir acusador de sus hermanos. El diablo está graduado en eso, en emitir juicio y condenación. Y muchas veces utiliza en gran parte a los hermanos mayores porque se creen más buenos. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Para qué lado cogemos? ¿A quién vamos a seguir? ¿A qué equipo vamos a pertenecer? ¿Al de los melones o al de los mayores? ¿Qué hacemos? Porque no nos da otra opción. ¿A qué bando nos vamos a ir? ¿A cuál vamos a pertenecer? ¿En cuál nos vamos a matricular definitivamente? Y mientras decidimos seguramente y pensamos y reflexionamos, lo que más me llama la atención de esta historia, mis queridos, el Señor le está predicando a dos públicos. Si leemos todo el contexto de este pasaje, está predicando
a los fariseos, pero también están allí los pecadores. Esos son los dos equipos, los muy buenos y religiosos, y los muy malos y antirreligiosos. A ellos les está hablando. Y se despacha con 3 historias que son seguidas. Aquí estamos leyendo la tercera. Pero la primera es acerca de una oveja que se había perdido y el pastor sale a buscarla. La segunda acerca de una moneda que se había perdido y una mujer sale a buscarla. Y la tercera es este hijo que se había perdido. Lo que llama poderosamente la atención de estas 3 historias que están seguidas es que en la primera hay alguien que sale a encontrar lo que se ha perdido hasta que lo encuentra. El pastor encuentra a su oveja. En la segunda, una mujer se pone a buscar por todos los rincones de la casa hasta encontrar la moneda que se había perdido. Pero en la tercera, nadie sale a buscar al hijo menor. Por ende nadie lo encuentra porque nadie salió a buscarlo. ¿Quién debió haber ido a buscar al hijo menor? Y algunos dirán, el padre. No, porque lo habían declarado muerto al aceptarle la herencia. Lo negaron. La tarea era del hermano mayor. Si a este hermano en realidad le interesaba el corazón del padre y no lo que el padre le podría dar, él hubiera salido a buscar al hermano menor donde estuviera, porque sabía que era el motivo de felicidad del padre que este hijo regresara. Si esto les está haciendo sentido, lamentablemente, pues en esta historia no se cuenta con un buen hermano. Pero al hermano mayor, al hijo mayor le corresponde mayor parte de la herencia. ¿Para qué? Para que la utilice para mantener unida a toda la familia. Ese es el objetivo. Pero esta historia no cuenta con un buen hermano mayor. Aquí quisiera preguntarles, ¿con qué clase de hermano cuenta los hermanos menores que están allá afuera, que están perdidos? ¿Con qué clase de hermano cuenta aquí el hermano que está afuera perdido? ¿Qué clase de hermano eres? Y mientras lo pensamos, quiero mostrarles una imagen. Creo ya en algunos equipos de conexión la había compartido con algunos de ustedes. Es una imagen que fue tomada en 1945. El día que yo vi esta imagen, quiero decirles que me quebró completamente, y mucho más cuando entendí de qué se trataba. La imagen ocurre o es tomada, es registrada en torno al evento de Hiroshima y Nagasaki. El niño que ustedes ven ahí tiene 10 años y está cargando a su hermano. Alrededor de 2 años y medio, tal vez 3, no lo sé. El fotógrafo que está registrando la imagen presencia toda la escena. El niño está llegando al lugar donde se llevaban los cadáveres para finalmente incinerarlos. Ese es el lugar. Él llega ahí, a la escena. El soldado que lo recibe, por supuesto, entiende lo que está sucediendo y sabe que el niño que lleva a cuestas no viene dormido, está muerto. Y el soldado le pregunta al niño, ¿no te hace peso? Y el niño responde, no, porque es mi hermano. Ignoro cuánto tuvo que buscar él a su hermanito después del desastre. ¿Dónde lo tuvo que encontrar? ¿Cuántos escombros seguramente tuvo que retirar? ¿Cuánta distancia tuvo que haber recorrido para llegar hasta este lugar con su hermano a cuestas? Pero lo que con su respuesta nos enseña
es que cuando yo decido amar, no hay peso, no hay carga. ¿Les hace sentido, mis queridos? Cuando alguien en realidad es mi hermano, no pesa. Esta es la cereza del pastel de este mensaje. Y aquí le pido al Espíritu Santo que pueda revelarle a cada uno de nosotros este mensaje y de lo que se trata esta historia que el Señor estaba contando. ¿Por qué? Miren, junto con Patricia soñamos con una iglesia así. Esta es la visión que nosotros tenemos de una iglesia donde mi hermano no pese. No me pesa su indiferencia, no me pesan sus errores, su pecado, no me pesa cuántas veces haya caído, no me pesa lo diferente que es, no me pesa lo diferente que piensa de mí, no me pesa, no me pesan sus costumbres, su forma, su carácter, no me pesa. Estoy dispuesto a cargarlo hasta donde sea necesario. Entendiendo esto, ¿cuál es el modelo a seguir? Si no es el hermano menor ni es el hermano mayor, ¿cuál es el modelo a seguir? Y aquí entonces ya tenemos que hablar de la historia de nuestra vida, de la fotografía suya y de mi fotografía. ¿Cómo es? ¿Cómo es la fotografía nuestra? Y la fotografía nuestra, gracias a Dios, cuenta con un muy buen hermano, un hermano mayor que decidió venir, encontrarnos, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos también, al igual que ese bebé, muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Pero Él vino a encontrarnos, a salvarnos, a restaurarnos, a justificarnos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. A eso vino Él. Y lo bueno de esto es que nosotros a Él no le pesamos, ni cuando nos encontró, ni durante el proceso. Le pesamos a Él, porque hay un amor genuino que hace que Él nos cargue cuantas veces sea necesaria. Al igual que el pastor cuando encuentra la oveja, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que hace cuando la encuentra? La agarra a palo y le dice: mucha desgraciada, cómo se fue a ir del redil, mucha desobediente. No, la toma y la pone sobre sus hombros. Y el rostro de él lleno de gozo, de felicidad, porque ha encontrado su oveja. Y su misión no descansa hasta que la lleva nuevamente al redil. Ese es el hermano mayor que nosotros tenemos. Ese es el ejemplo que nosotros estamos llamados a seguir. No el del menor, no el del mayor, sino el del gran hermano mayor que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús. Quiero pedirles a los que tienen allí su Biblia, y si no lo vamos a tener aquí, Lucas capítulo 15, pero en el verso 20. Por favor, préstele mucha atención a este pasaje. Antes, durante mucho tiempo, mi pasaje preferido era Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí ese era el centro del Evangelio. Y con lo que les voy a decir no les quiero pedir que cambien su versículo favorito, pero este pasaje, el versículo 20, es una cosa extraordinaria, maravillosa. Dice: mientras el hijo todavía estaba lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. ¿Alcanzan ustedes por algún momento imaginarse esta escena? Es el único versículo donde Dios se ve así, corriendo. No hay otro pasaje donde Dios corra. Es el único pasaje que cuando Él lo ve de lejos,
salió corriendo. Si nos imaginamos el padre de la historia tiene una túnica, tiene falda. Tuvo que haberse levantado la falda, mostrar las piernas para salir corriendo por su hijo. Era algo vergonzoso para la época, pero no le importó, porque era su hijo. Salió corriendo, le dio la bienvenida con besos y abrazos. Este es el verdadero derroche de amor. ¿Saben de quién habla aquí la Biblia cuando dice pródigo? De él, porque pródigo significa derrochador, significa extravagante en su forma de hacer las cosas, demasiado generoso, botado, no tiene límite en el amor que él tiene para cada uno de nosotros. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie, por favor. Quiero cerrar con un pasaje más y vamos a orar. Si me ayudas con el fondito. El libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Antes de orar, présteme la atención en esto. El objetivo que nosotros tenemos en esta misión llamada inspiración no es que llegue mucha gente, y lo más seguro es que lleguen muchas personas. Este ministerio hasta ahora está empezando a caminar. Antes soñaba con una iglesia muy grande. El sueño ha cambiado, porque el Señor nos lleva a madurar. El gran objetivo es Efesios 4:13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A que todos lleguemos a la medida de la estatura de un hombre, Cristo. Cuando Cristo crece en nosotros, nosotros vamos a ser capaces de hacer lo que ese niño hizo. Antes no. Mis queridos, el modelo es Él, el objetivo es Él, no es el hermano menor, ni es el hermano mayor de la historia. Es el gran hermano que nosotros tenemos. El objetivo es permitir que Él crezca en nosotros. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo se hace eso posible? A través del proceso que Dios nos ha regalado como iglesia. Comenzamos con algo que se llama el proyecto VIP. Presentamos a Cristo y su gracia, su generoso amor. Después empezamos un proceso de liberación y de sanidad a través del Focus, enfocados en Él. Y entonces entendemos algo, que solamente a través de la obra de Jesús nosotros también podemos ser ese gran hermano para el que está allá afuera. No existe otra manera, no hay otro método, sino permitiendo que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y la buena noticia es esta para que oremos. ¿Saben qué sucede cuando yo permito que Cristo crezca? Hay una profunda revelación de lo que sucedió en la cruz. Y cuando esa revelación es tan profunda, la abrazo y entiendo cosas como que yo no puedo aceptar la enfermedad porque en Cristo yo ya he sido sano. Que por las llagas de Cristo yo soy sano. Que no le puedo dar lugar a la escasez ni a la pobreza, porque hay revelación de lo que Cristo hizo en la cruz. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido en todo. Que no le puedo dar lugar a la división en mi casa, porque Él murió en esa cruz cargando la maldición que por generaciones acompañó a su familia, para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo. No es motivación, mis queridos. No pretendo que salgan de aquí motivados,
pretendo que haya una revelación profunda de lo que Cristo hizo, porque en Cristo ustedes y yo somos más que victoriosos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Él murió en esa cruz, pero mis queridos, no murió solo. Nosotros estábamos muriendo en Cristo. Porque recordemos algo, el pecado ¿de quién era? ¿De Él? No, era el nuestro. Él murió en mi lugar, yo morí con Él. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me morí, ya no vivo yo. Pero la buena noticia es esta. ¿Para qué? ¿Para qué hubo muerte? Para tener una nueva vida en Cristo. Una vida de victoria, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Escucha esto, inspiración. En Cristo lo tenemos todo, porque su obra es completamente completa, suficientemente suficiente para que nosotros disfrutemos el camino. De eso se trata, de disfrutar el camino, porque Él ya hizo la obra. El hermano mayor de la historia cree que es por su obediencia que es bendecido. No, mis queridos, es por la obediencia de Cristo que hoy nosotros somos bendecidos. El hermano mayor cree que es por el amor que Él le tiene a Dios. No, es por el amor que Él nos tiene a nosotros. Juan dice, en esto consiste el amor, no en que ustedes me hayan amado a mí, sino en que yo los amé a ustedes primero, dice. Revelación de Cristo es lo que tiene que suceder. ¿Qué necesita nuestra nación? ¿Qué necesita su familia? Que usted tenga una revelación de Cristo, que yo tenga una revelación de Cristo. Ahí seremos imparables si Cristo crece en nosotros. Y yo les quiero rogar algo. Cuando estemos aquí reunidos como familia, estemos dispuestos a eso, a ser como Él es, a permitir que Él crezca. No que crezcan los métodos para ser mejores cristianos. No es que nos creamos más buenos que otros. No, que Cristo crezca en mí. Es la única manera para florecer y hacer florecer el mundo. ¿Y saben qué sucede? Ahora sí les digo para que oremos. Cada vez que diga para que oremos, porque me faltan unos 3 más para que oremos. Cuando entremos nuevamente por esa puerta, lo hermoso va a ser que no vengo solo, vengo cargando a alguien. Y entonces alguien te preguntará, ¿y no te hace peso? Sí, me ha sacado muchas veces la rabia, pero lo amo o la amo y no me pesa. No me pesa, es mi hermano. Y lo cargamos cuanto sea necesario y lo levantamos cuantas veces sea necesario para presentarle al autor de la vida, porque estaba muerto también. Seamos los buenos hermanos de esta historia, siendo como el gran hermano, no como el de esta historia, siendo como Él es. Todavía tenemos espacio y seguramente tendremos que salir después. Allí, aquí a pocos metros tenemos uno para 1000 personas. O sea, no es sino que ustedes avisen. Si nos vamos a dejar llenar de Cristo y vamos a ser revestidos de su gracia, y el otro va a ver a Cristo en mí. Teniendo esto en cuenta, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu obra. Y sobre todo, gracias por tu revelación. Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Llena este lugar con tu presencia. Sacia cada vida de los que estamos aquí. Impáctanos con las riquezas del cielo. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Ven y revela las verdades
Ven y revela lo que estaba oculto, lo que era desconocido para mí acerca de Cristo, de lo que Él vino a hacer en esa cruz por mi vida. Espíritu Santo, quiero salir de este lugar apasionado por Cristo, encendido por Cristo, renovado por Cristo, justificado por Cristo. Quiero salir de este lugar abrazando mi verdad en Él. Y mi verdad en Cristo es que yo he sido vestido nuevamente, porque tú fuiste desnudado en esa cruz. Mi verdad en Cristo es que hoy bebo la copa de gozo, porque tú bebiste, Señor, la copa del juicio y de la ira. Mi verdad, Señor, es que estoy llamado a la abundancia y a la sobreabundancia, porque tú te hiciste pobre en esa cruz. Hubo un intercambio. Tú te llevaste mi maldición y yo me quedé con la bendición. Hoy soy bendito y mi casa es bendita, Señor, y todo lo que yo haga, Señor, prosperará, dice tu palabra. Esta es mi verdad. Desecho la enfermedad de mi vida, desecho la muerte de mi vida, porque por tus llagas, Señor, yo fui sano. Yo soy sano para tu gloria. Hoy, Señor, estoy llamado a disfrutar el camino. Vamos, dígalo con propiedad, creyendo. Los años de vida que me restan son para disfrutar el camino, porque tú sufriste en esa cruz. Estoy llamado, Señor, a una gran y maravillosa salvación que fue gratuita para mí, pero increíblemente costosa para ti. Quiero invitarle a que reciba el pan y el vino, porque vamos a glorificar al hermano mayor de nuestra historia. Mientras recibes el pan y el vino, quiero que dejes que el Espíritu Santo imprima una nueva imagen de cómo Él te ha estado cargando todo este tiempo, de cómo tu hermano mayor te dice: no me pesas, porque te amo así como eres, no como deberías ser según los estándares de la religión. Te amo así con tus defectos, con tus errores, con tus caídas. Te amo y te acepto y te apruebo. Somos aprobados en Cristo. Tú no tienes que ser bueno para ser aprobado por Él. Él ya te aprobó por la sangre de su Hijo. Ese vino y ese pan que tienes en tus manos te están diciendo de parte del cielo. Dios te está diciendo en este día: mira a Cristo, iglesia. Míralo a Él, porque en Él tienes perfección, porque en Él tienes sanidad, porque en Él eres justificado y justificada. Tus pecados han sido completa y absolutamente perdonados. Y no solo eso, han sido borrados en la cruz. Toma ese pan y ese vino, porque lo que tienes allí en fe es el cuerpo y es la sangre que fue derramada en ese madero para nuestra salvación. Puedes beber el vino, puedes comer el pan, creyendo que por ese sacrificio tú fuiste salvo. Mientras lo comes, mientras lo bebes, escucha, su voz hoy te dice: no me pesas, no me pesas, porque te amo.